Buenos días, vamos a dar inicio con nuestra materia de Derecho. El día de hoy vamos a ver, el tema se llama diferencia entre actos y hechos jurídicos. El día de hoy vamos a ver únicamente lo relacionado a lo que es este acto jurídico. Hay una diferencia entre lo que es el acto y el hecho jurídico. El acto jurídico es el hecho humano, voluntario, consciente y que además debe ser lícito y que tiene como fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. El acto jurídico se produce como una modificación en las cosas, en el mundo exterior, porque así lo ha dispuesto lo que es el ordenamiento jurídico. Para que se dé el acto jurídico no es suficiente que haya un sujeto y un objeto con bastante capacidad. Se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo un lazo o un vínculo que los debe unir, haciendo pasar la relación jurídica del estado de posibilidad al estado de la existencia. El tercer elemento es el hecho, que por ser el productor de efectos jurídicos se le denomina hecho jurídico. Cuando tal hecho procede de la voluntad humana, recibe el nombre de acto jurídico. Los actos jurídicos pueden ser positivos o también pueden ser negativos, según sea necesaria la relación u omisión para que un derecho comience o acabe respectivamente. Dentro de lo que son los actos jurídicos, dentro de lo que son los actos positivos, son el nacimiento, modificación, extinción de un derecho, y este depende de la relación del acto. Un ejemplo de ello, la firma de un pagaré, la entrega de una suma de dinero, la realización de un trabajo o de una obra de arte. En tanto que los actos negativos corresponden a lo que es la conducta jurídica consistente en lo que es la omisión o la abstención. Tal es el caso de las obligaciones de no hacer el propietario de una casa alquilada a un tercero, debe abstenerse de perturbarlo en el goce de ella. En este hecho negativo, en esta abstención consiste el cumplimiento de una obligación. También existe lo que son los actos unilaterales, que son los actos jurídicos cuando para su perfección requieren de la voluntad de una de las partes, que puede ser una sola persona en el caso de un testamento, o cuando se requiere de la voluntad de varias personas, pero que son una sola parte, pues su voluntad es expresada con el mismo sentido, como por ejemplo en el caso de las comunidades que están representadas por algún administrador. También tenemos lo que se conoce con el nombre de actos bilaterales, que son los actos jurídicos cuando para su perfección es importante el consentimiento de dos o más voluntades, como se puede dar en lo que son los contratos. Esta clasificación no la debemos confundir con la de los contratos que son bilaterales, desde que no existe sin el concurso de las voluntades, pero es un orden a sus efectos y se llama unilaterales a los que se crea en aquellos en donde lo que se hace es crear obligaciones a cargo de una sola persona, tales como son los depósitos, las donaciones, y las bilaterales aquellas que las crean para ambas partes, como puede ser la compraventa, los contratos laborales. Actos entre vivos y de última voluntad. Los actos jurídicos cuya eficacia no depende del fallecimiento de aquellas de cuya voluntad emanan se le llama actos entre vivos, como pueden ser los contratos, cuando se debe producir efectivos sino después del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emanan, se les denomina actos de última
voluntad o mortis causa, como lo que es el testamento. Dentro de lo que son los actos gratuitos y onerosos, aquí tenemos actos o títulos gratuitos o simplemente gratuitos, aquellos en los que la obligación está a cargo de una sola de las partes y responde a un propósito de literalidad, tales como los testamentos, donativo, la renuncia sin cargo a un derecho. En cambio, en los actos onerosos, las obligaciones son recíprocas y cada contratante las contrae en vista de que la otra parte se obliga a su vez, y así ocurre en la compra-venta o permuta. Los actos formales y no formales. A un acto formal se le conoce como solemnes y son aquellos cuya eficacia va a depender siempre de lo que es la observancia de las formalidades ordenadas por la ley, y se consideran no formales o no solemnes aquellos cuya validez no depende del cumplimiento de la solemnidad alguna. Dentro de lo que son los actos patrimoniales y de familia, en los primeros son los que tienen un contenido económico y los segundos, en cambio, se refieren básicamente a lo que son los derechos y deberes de la familia o extrapatrimoniales. Dentro de lo que son los actos de administración y de disposición o enajenación, en el acto de la administración solo se transfiere la tenencia, el uso, por ejemplo, el arrendamiento, el comodato. Este acto no saca de la esfera de actuación al sujeto, al bien en cuestión, al objeto del acto. Por el contrario, en las disposiciones se transmite el dominio, la propiedad de la cosa, por ejemplo, enajenación, el gravamen. Por lo que respecta a lo que son los actos abstractos de causa y causados, el acto abstracto, no obstante de constituir una declaración de voluntad que revela el ánimo de generar efectos jurídicos que de alguna manera interesan a la gente, no llevan la causa incorporada en sí. Por ejemplo, tenemos lo que es el arrendamiento. Continuamos en la siguiente sesión.